para, para poder compartirles a ustedes. Hasta este punto, entendemos que hay tres temas centrales que quisiéramos ir desarrollando. En esta primera parte vamos a hablar básicamente de la organización del webinar. Entonces, hay tres temas centrales que igual consideramos importante poner a consideración de todos los integrantes del grupo de trabajo, y es el referido primero a la fecha que se ha propuesto, que sea el 5 de octubre y la hora, a las 9 de la mañana, y el segundo aspecto está referido también al público objetivo, como les mencionaba, es un diseño de una capacitación para integrantes de las defensorías y comisiones de derechos humanos. Sí se habló también en la reunión del subgrupo de trabajo que algunas instituciones quisieran invitar o que también estuvieran participando organizaciones de sociedad civil y funcionarios ante los cuales quisieran realizar acciones de incidencia, sobre todo en aquellos países donde aún no se aprueba la Convención Interamericana, ¿no? Entonces, aquí el punto central y lo que les compartía es que la plataforma que se va a utilizar para el webinar va a ser la que tiene la Defensoría del Pueblo del Perú, ¿no? Y nosotros vamos a habilitar una sala Zoom que tiene una capacidad en promedio de 200 a 300 personas. Entonces, los funcionarios o servidores de las defensorías podrían unirse a esta plataforma, participar, digamos, a nivel interno, y lo que podríamos habilitar es el acceso tal vez a la página de YouTube o a un Facebook, ¿no? Donde las personas, organizaciones u otras instancias que ustedes a las cuales quieran compartir la información podrían acceder a estos enlaces para poder seguir el evento, ¿no? Igual, en todo caso, digamos que eso es por un tema del uso de las plataformas, ¿no? Entonces, eso ya quedaría a discreción de cada institución. No obstante eso, igual queríamos enfatizar que como el objetivo es la capacitación del personal de las instituciones que integran la FIO, la plataforma Zoom sería utilizada directamente para los que tienen la inscripción a través del formulario y van a acceder a la sala Zoom. Y en ese aspecto sí también reiterar que sí es muy importante que cada institución que tendría a cargo la difusión interna de este evento, ¿no?, pudiera asegurar que las personas que trabajan en sus instituciones puedan inscribirse oportunamente, ¿no?, para tener un registro adecuado del número de personas que se han inscrito. Entonces, en ese marco, para poder seguir avanzando, quería poner a consideración estos primeros puntos. Primero, la fecha 5 de octubre y las 9 de la mañana, y el segundo, la modalidad que es que esté dirigido a un evento de capacitación a personal interno de las defensorías e instituciones de derechos humanos en general, para ver si es que existe alguna observación o comentario sobre estos dos temas centrales. ¿Sí? A ver, ya luego seguiríamos con los demás puntos. La señora Riaño, por favor. Gracias, muy buenos días para todos y todas. Soy profesional especializada en la Defensoría del Pueblo de Colombia y aunque enviamos unas observaciones a la nota conceptual en la fecha prevista, lo que sí estamos de acuerdo, por supuesto, con la fecha, la hora, pero la pregunta, y me disculpan si lo dijo la comisionada, pero no estaba completamente segura, es que aunque el espacio de la sala es de 200 a 300 personas, para nosotras saber si podemos extender esta invitación a todos los responsables del tema de vejez de las defensorías del pueblo regionales en Colombia, que son 42 como mínimo, porque podrían asistir hasta 2 personas. Si el cupo no da, si hay posibilidad de que se transmita se retransmita por YouTube o por un Facebook Live, donde puedan entrar el número, cualquier número de personas para escuchar en caso que la sala no dé abasto. Sí, muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, lo que les mencionaba era que la plataforma Zoom va a estar, digamos, habilitada para un máximo de 300 personas, pero igual se habilitaría el acceso a YouTube o a Facebook, ¿no? Vamos a evaluar qué canal o tal vez los dos canales, eso ya se los estaríamos comunicando, pero a través de este medio sí podrían seguir el evento sin ningún inconveniente. Y para hacer comentarios también o formular preguntas, porque de acuerdo a
a la metodología y por el tiempo que estamos dedicados, igual toda pregunta o comentario tendría que ser por escrito, ¿no? Muchas Sería gracias. bastante complicado abrir micrófonos sobre todo por los límites de tiempo. ¿Alguna otra observación o comentario a estos primeros puntos? Bien, entonces vamos avanzando con el tema de la estructura. Se ha pensado en el desarrollo de tres módulos o tres paneles referidos el primero a uno central sobre derechos humanos de las personas mayores, el segundo referido a la Convención Interamericana y los principales alcances de este documento, y el tercero respecto a dónde se permitiría que instituciones que integran el grupo de trabajo puedan compartir experiencias respecto al proceso de aprobación, sea porque vienen impulsando la aprobación en su país, o sea porque digamos, ya se logró la aprobación, entonces compartirían experiencias sobre las acciones que han desarrollado en esa línea, ¿no? Hemos también en ese marco, siguiendo esa estructura, hemos hecho una propuesta de los expositores que irían en cada panel, y para eso mejor les voy a presentar un segundo, por favor, voy a dejar de compartir y les voy a poner en pantalla la propuesta del programa. Liz, tal vez André te pueda ayudar. Sí, doctora, lo que sucede es que ya lo está abriendo de forma muy pausada, pero ya se abrió el archivo. Bueno, finalmente se abrió el archivo. Aquí ustedes van a poder ver el programa. Se empezaría con unas notas de el saludo y la presentación de la metodología. Debo decir aquí también que la propuesta de la moderación también ha sido propuesta del subgrupo de trabajo. Finalmente se queda a consideración de todo el grupo de trabajo. Si ustedes consideran realizar otras propuestas u otras nominaciones, este justamente es el momento de afinar esos detalles. Se iniciaría el evento con un saludo y una presentación que duraría máximo un par de minutos. Luego se pasarían las palabras de bienvenida, que las daría la Defensoría del Pueblo del Perú como coordinador del grupo de trabajo sobre personas mayores de la FIO. En ese marco tenemos la disposición de la doctora Eliana Rebollar, quien es la actual defensora del pueblo del Perú,
de poder estar presente en esta actividad, dando las palabras de bienvenida. Seguidamente serían las palabras que brindaría un representante del subgrupo de trabajo creado para la organización del webinar. En este caso, la institución que se ofreció como voluntaria fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Luego seguiríamos en el panel 1, donde se propone que sean 2 expositoras quienes pudieran estar brindándonos una información general y básicamente teórica, ¿no?, respecto a la situación de las personas mayores y la necesidad de un instrumento jurídico vinculante. La primera propuesta como expositora sería la doctora Claudia Mahler, que es la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores de las Naciones Unidas, y seguidamente la ponencia de la doctora Yulisa Mantilla Falcón, actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartiéndonos información sobre la importancia de la Convención Interamericana como instrumento jurídico vinculante. Este, digamos, sería el panel de expertos, ¿no? El panel que daría inicio con los conocimientos y conceptos teóricos fundamentales sobre la Convención. Sí, también tenemos que precisar, y fue un tema que se abordó en el subgrupo de trabajo, es que la participación de la doctora Mahler probablemente, ¿no?, porque aún no se ha hecho la consulta, pero probablemente esté condicionada a la existencia de un intérprete al español, porque ella realizaría su exposición en inglés, ¿no? Entonces, hubo un ofrecimiento de parte de la Defensoría de Río Cuarto de poder hacer la consulta, si podían obtener a través de una universidad el servicio de traducción, pero quedaron en confirmarnos hasta el día de hoy si sería posible ello, ¿no? Igual está abierta la consulta a cualquier otra institución que actualmente está presente, si ustedes cuentan con esa, digamos, con la posibilidad de poder tener un intérprete que pudiera estar en la plataforma. Nosotros en la plataforma Zoom está habilitada la opción para poder el intérprete en simultáneo, pero sí sería necesario que contar, digamos, con esa persona que realizaría la interpretación en el momento, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la primera parte con las exposiciones magistrales, ¿no?, de ambas personas. Luego pasaríamos a un segundo panel sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sí, para este segundo panel yo me permito sugerir que pudiera ser otra persona la que haga la moderación, ¿no? También para poder ir estructurándolas, ¿no?, y tener la participación de diferentes instituciones. En este segundo panel se contaría con la presencia de Mónica Roqué, que es en su condición de presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria de Argentina, con el tema sobre políticas de envejecimiento y la importancia de la perspectiva de género en la vejez. Seguida por María Isolina Dabove. Ella es investigadora especializada en temas del derecho a la vejez, incluso entendemos que ella tiene a cargo el desarrollo de una maestría, ¿no?, en Argentina también sobre este tema. Ella nos compartiría respecto a los principales aportes de la Convención Interamericana al marco de protección de derechos. Luego, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, participaría la doctora Aira Díaz Tendero Boyaín. Ella es investigadora y nos compartiría información sobre el estado de bienestar de las personas mayores en la Convención Interamericana. Cuando nos referimos a estado de bienestar, aquí sí es importante precisar que nos estamos refiriendo principalmente a los ámbitos de salud, pensiones, educación y acceso al empleo, ¿no? Es decir, con ese término poder englobar esas condiciones básicas respecto a qué dice la Convención Interamericana en estos ámbitos para el caso de las personas mayores. Y finalmente, la última exposición de este panel estaría a cargo de Sandra Wen Chuan, quien es punto focal sobre envejecimiento en CEPAL, que seguramente la mayoría de nosotros la conocemos, identificamos, y ella nos compartiría la información respecto a los retos de la implementación de la Convención Interamericana. Le solicitaríamos que nos pudiera compartir, considerando de que ella hace un seguimiento a nivel de Centroamérica principalmente, ¿no?, y México,
incluido México, ¿no? Sobre los retos de la implementación en esos países, ¿no? De qué vienen conociendo, de qué vienen desarrollándose respecto al tema, y también sobre el mecanismo de seguimiento y de por qué es importante que más países se adhieran a la Convención Interamericana. Es decir, como bien sabemos, la convención incluye un mecanismo de seguimiento que se podrá implementar cuando sean como mínimo 10 los países que se adhieran a la convención, ¿no? A la fecha solamente son 8 países, entonces es importante también abordar este tema en este panel. Los tiempos promedio brindados para cada persona, para cada expositor son de 20 minutos, y luego un espacio para preguntas y respuestas de 3 minutos para cada uno, para que brinden respuesta a las preguntas que se les formulen a través de, como les mencionaba, el chat. Siempre hemos procurado que sea mejor que toda pregunta llegue o comentario llegue a través de los chats, porque abrir micrófonos implicaría sumar tiempos con los que no se cuenta sinceramente, entonces serían por escrito y una persona se encargaría ¿no? justamente organizar las preguntas y de acuerdo a la temática y el expositor poder distribuirlas. Y finalmente hay un panel tercero que está referido a la participación de las instituciones de la FIO y su rol en el proceso de aprobación de la convención. Este panel sería moderado por María José Pastor Alfonso, ¿no? Representante del Defensor del Pueblo de España. La primera exposición sería de la Defensoría del Pueblo del Perú y las acciones que se han realizado para promover la aprobación de la convención en este país. Seguido por la Defensoría del Pueblo de Colombia, con las medidas desarrolladas para coadyuvar a la ratificación de la Convención Interamericana. Luego también la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Ellos propusieron poder desarrollar información sobre acciones locales para la defensa de las personas mayores y su impacto a nivel nacional, ¿no? Esta intervención tendría que estar enmarcada en los alcances de la Convención Interamericana, ¿no? Que se encuentra, ¿no? En vigencia en Argentina. Y también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos compartiría información sobre la participación de la sociedad civil en el impulso de la aprobación de la Convención Interamericana. Y finalmente también tenemos en la parte final, en las conclusiones y palabras de cierre, a la doctora Teresa Jiménez Becerril, adjunta primera del Defensor del Pueblo de España, ¿no? Quien sería la que tendría a cargo el cierre del evento. Bien, como les mencionaba, el desarrollo de este programa y las propuestas de las participaciones de las instituciones y diferentes personas, bueno, fue los acuerdos a los que se llegó en el subgrupo de trabajo. Sí, también somos conscientes de que habrán expositores que tal vez tengan que, por cuestiones de tiempo no pueden aceptar la invitación, tendríamos que pensar en expositores alternos, ¿no? Y en ese caso ya tendríamos que recurrir a propuestas que ustedes también nos puedan hacer. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también nos ha brindado datos de 2 personas que podrían ser expositores alternos, y de acuerdo a eso tendríamos que ir viendo, digamos, el programa final, pero digamos, tendrían que alinearse como mínimo a los temas que estamos proponiendo, y si es que no hay alguna observación, sería esta la estructura del evento. Entonces, no sé si es que ya sobre este tema de la propuesta final hay alguna observación, consulta en general, porque si estar de acuerdo, este sería el programa sobre el cual iríamos trabajando y coordinando con el subgrupo de trabajo. Lo que sí queríamos hacer la presentación en esta reunión, porque las invitaciones para el evento, si es de realizarse el 5 de octubre, tendríamos que hacerlas la primera semana de septiembre, con un mes de anticipación como mínimo por la disponibilidad de tiempo de los expositores, ¿no? Entonces, por eso consideramos importante tener ya la propuesta el día de hoy y que también pueda ser aprobada para poder ponernos en contacto con los expositores. Entonces, quedo a disposición de ustedes, por favor, si es que todas las observaciones, este es el momento, y para poder ya quedar en una versión final. Sí, señora Riaño, por favor. Bueno, a nombre de la doctora Gisela Arias González, ella es la defensora delegada
para la Infancia, la Juventud y Vejez. Queremos contarles que el día de ayer pudimos por fin, después de 8 años de insistir, cambiar el nombre de nuestra delegada. Era Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor. Y pues sabemos que pues esto, digamos, oculta a las mujeres mayores. Entonces ya quedó para la vejez. Ella pues confirma su participación en la parte que aparece allí. Queríamos confirmar eso, que sí vamos a estar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario, por favor? Sí, señora Carmona. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, comentar nada más que en este proceso de confirmación de las personas que van a estar en las ponencias, si acaso alguna de ellas no pudiera por agenda de trabajo, bueno, estaríamos en la posibilidad de pues de participar en cualquiera de los temas, ¿no? Quizás en el tercer panel, que es esta interacción con las organizaciones civiles, tendríamos ahí como que checar, pero en los dos primeros paneles estaríamos solo que alguna de las ponentes pues no pudiera ofertar esto. Muchas gracias, señora Carmona. Solo aprovecho la ocasión para consultar. Entiendo que ustedes están confirmados en la primera parte, ¿verdad? En la parte de las palabras de bienvenida a ustedes. Sí. Entonces, en las palabras de apertura, ¿no? Luego de la bienvenida, ¿nos confirmarían entonces el nombre de la persona, el representante de su institución que participaría? Sí, así es. Estamos nada más por confirmar. Pudiera ser nuestra presidenta, la maestra Rosario Piedra Ibarra, pero en el caso de que por cuestiones de agenda, que ya se le consultó, ella no pudiera dar estas palabras, este mensaje también, sería nuestra primera, la directora general, que sería la maestra Claudia Franco Martínez. Pero estamos ya por confirmar. Perfecto, muchas gracias. Gracias Bien, a ustedes. entonces, gracias. Si existe alguna otra observación, alguna objeción, si no existe alguna otra observación, entonces damos por aprobada esta propuesta del programa y desde el subgrupo de trabajo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo del Perú, empezaríamos ya con las coordinaciones. Señora Riaño, ¿sí? ¿Desea participar? Una pregunta, todas las expositoras son mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, todas lo las digo expositoras porque son si bien mujeres. somos mayoría en el mundo, las personas mayores mujeres, pero de todos modos nos sobraría que sería pertinente invitar a un hombre mayor o un hombre experto en el tema. En realidad sí, sí lo consideramos, lo evaluamos así, es importante que podamos tener también la representación de un representante. Si ustedes tuvieran la sugerencia de algún expositor, de algún experto que pudiera participar, entonces sí, podríamos también considerarlo, ya que finalmente la primera propuesta implica primero empezar a hacer los contactos, empezar a hacer las coordinaciones, ¿no? Sí, es clarísimo. Nosotros hicimos la propuesta en lo que mandamos por escrito de la profesora María Solina Dabó, porque la conocemos y hemos trabajado también con ella, y lo mismo con Sandra Wenchan, pero no tenemos, pero bueno, estaremos pensando y de pronto otro país pudiese recomendar a alguien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si no hay más observaciones, entonces nos pondríamos a iniciar los contactos y las coordinaciones en base a este programa para poder ya afinar los detalles. Otro punto también de las coordinaciones de la reunión que queríamos poner a consideración ahora es que ahora daremos inicio ya a la parte de las exposiciones. Existió el pedido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México de poder realizar su participación en esta reunión, pero tuvimos que explicar que por razones de tiempo ya existían 4 instituciones que se habían ofrecido a realizar sus exposiciones y ya estaba estructurada la reunión con los tiempos de duración y le pedimos que pudieran hacerlo en la siguiente reunión.
Y justamente por ello, considerando que la siguiente reunión también sería también se abordaría los temas de salud y el impacto de la COVID, ¿no? Y considerando también que desde la Defensoría del Pueblo del Perú también queremos compartirles información y también realizarles una presentación sobre el tema, ¿no? Queríamos proponerles tener una reunión en la primera quincena de septiembre, ¿no? Donde puedan continuar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también estaría la participación de la Defensoría del Pueblo del Perú y de otra institución que desee realizar una presentación sobre los temas salud y el impacto de la COVID. Y también en esa ocasión les podríamos dar un avance respecto a los contactos que estamos logrando para el desarrollo del webinar, ¿no? Entonces, la reunión podría realizarse en la segunda semana de septiembre, ¿no? Antes del 15, y ya les estaríamos haciendo llegar la convocatoria. Bien, habiendo concluido entonces con esta primera parte de la organización, ya queremos dar inicio a las exposiciones con información importante sobre temas de salud y el impacto de la COVID-19. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Maximiliano. estás? ¿Bien? Perfecto, muy bien, gracias. Les daríamos a ustedes entonces la palabra. Ustedes también van a poder compartir pantalla si lo desean. No será necesario. Hacemos una exposición verbal únicamente. Perfecto. El doctor Maximiliano Nito es jefe del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Liz, por la invitación. Nosotros queremos compartir, hoy me acompañan la doctora Florencia Subeldía Cascón y el doctor Andrés Brandolini, que forman parte de la oficina del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina. Y queríamos compartirles brevemente algunas acciones y estrategias que fueron de importancia para poder contener a la demanda de la problemática de la salud de las personas adultas mayores aquí en nuestro país. Previo a ello, quiero hacer como introducción que Argentina tiene un sistema de salud completo, pero a la vez muy complejo. Nosotros tenemos la particularidad de tener un sistema de salud fragmentado y segmentado. Esto significa que el sistema de salud está integrado por el subsistema público, el subsistema de la seguridad social, es decir, aquellas personas que acceden a una obra social, y el subsistema privado, ¿sí? Estas contrataciones voluntarias para acceder a una cobertura de salud particular. Y esta fragmentación, esta segmentación, genera, por supuesto, en la práctica dificultades en el acceso, porque las políticas públicas sanitarias no son homogéneas, sino que por el contrario varían según el subsistema al que pertenece la persona. Entonces, de alguna manera, allí se da una suerte de discriminación según el subsistema al que uno pertenece, por muchas veces su lugar de origen o por su capacidad socioeconómica de acceder a uno u otro sistema. En ese sentido, la población adulta mayor claramente es un grupo vulnerable que observa o mejor dicho, padece estos obstáculos en mayor medida, puesto que, bueno, Argentina cuenta con la obra social más grande de Latinoamérica, que es el PAMI, que aglutina a los jubilados y pensionados, es decir, que la gran mayoría de la población adulta mayor de Argentina tiene esta obra social, pero que sin duda alguna, como es una obra social particular, no está alcanzada por determinadas normas que imperan aquí en el país de estándares mínimos de cobertura. Entonces, como bien sabemos, la población adulta mayor es la que se espera que experimente mayor problemas de salud propio de su edad. Entonces, en la práctica observamos que la gran demanda de medicamentos o de prestaciones específicas por las patologías que padecen, bueno, se ven muchas veces en la dificultad de poder acceder.
De allí que, bueno, obviamente la Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución que recibe un gran cúmulo de denuncias de este segmento de la población que experimenta estas dificultades. Para que lo podamos poner en datos, Argentina, por supuesto, no escapa a la problemática del cambio demográfico, del envejecimiento poblacional, y en el censo del año 2010 se estimaba que había una población adulta mayor, es decir, de personas de 60 años o más, de más o menos 5.700.000 personas, y en los últimos años, del 2019 para aquí, se estimó, o se estima, mejor dicho, que esa población se ha incrementado en 7 millones de personas, es decir, pasamos de una proporción de más o menos del 14% de la población argentina de adultos mayores a más del 15,5%, ¿sí? O sea, vamos viendo cómo va evolucionando. Y la gran mayoría de las causas de afectaciones de salud para esta población tienen que ver con el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y, por supuesto, los tumores malignos, que también representan una gran parte del presupuesto en materia de salud. En la Defensoría, desde el año 2020 en adelante, es decir, desde el inicio de la pandemia hasta aquí, hemos recibido más de 6.000 denuncias de la población adulta mayor, que en su gran mayoría acudían aquí por inconvenientes para el acceso a la medicación, prótesis y tratamientos específicos por discapacidad, o, por ejemplo, internaciones domiciliarias productos de su estado de salud y la poca posibilidad de que su familia continente pueda acompañarnos en el proceso de su enfermedad. En ese sentido, bueno, esta gran demanda que hemos tenido de denuncias en el ámbito de la pandemia, por supuesto ha sido un desafío poder contenerlos y lograr el restablecimiento de los derechos de estas personas. Pero bueno, en el trámite cotidiano que tenemos y el procedimiento que tenemos aquí en la Defensoría, eso lo hemos podido solucionar, junto con el trabajo articulado con el PAMI, por supuesto, que claramente tiene deficiencias muy marcadas, que impiden que estas soluciones se arriben de manera inmediata. Sin embargo, lo que nosotros queríamos comentar hoy específicamente ha sido la incidencia que ha tenido la Defensoría del Pueblo, específicamente en materia de salud y específicamente en lo que ha sido la pandemia por la COVID, en lo que es la articulación y el diseño del Plan Nacional de Vacunación, ¿sí? Tengamos en cuenta que, por supuesto, el segmento de la población de adultos mayores ha sido de alguna manera el que más ha estado en el foco de la tormenta, previo a la llegada de las vacunas, y cuando las primeras vacunas comenzaron a llegar, de alguna manera el gran dilema que había en los países era la forma en la que se iban a distribuir y cuáles iban a ser las prioridades que se iban a asignar. En ese sentido, Argentina, al igual que otros países del mundo, cuentan con comisiones nacionales de inmunización, que son comisiones de expertos que asesoran al Poder Ejecutivo en el diseño de políticas públicas para la inmunización de la población, y que, por supuesto, con la pandemia del COVID y las escasas vacunas en el inicio de su desarrollo, han tomado un rol preponderante. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación creemos que en una estrategia interesante y una iniciativa que se puede replicar, y creo que nos deja una enseñanza para otras dificultades sanitarias, ha sido la petición de poder formar parte de esta comisión de expertos para dotarla de un enfoque de derechos. Generalmente estas comisiones de expertos vienen del campo de la salud, pero no hay un sustento o un apoyo en materia legal o de expertos que tengan que ver con el reconocimiento o el conocimiento de los derechos de la ciudadanía, o expertos en derechos humanos o en bioética. En ese sentido, haber podido formar parte de esta comisión de expertos ha permitido que las políticas públicas diseñadas a partir de las recomendaciones de esta comisión estén dotadas de enfoque de derechos y se hayan podido
abordar los dilemas éticos, tomando en consideración todas las vulnerabilidades de la población mayormente afectada. Entonces, de alguna manera, la participación de la Defensoría, por supuesto, con las limitaciones de la competencia que nos otorga nuestra Constitución Nacional y la ley que crea la Defensoría del Pueblo de la Nación, sin que se puedan interferir intereses, puesto que nosotros controlamos a la administración, hemos dado nuestra opinión y hemos brindado nuestras estrategias para poder abordar la mejor forma de diseñar un plan de inmunización que pueda respetar las prioridades, de modo que ninguna persona que represente un segmento de la población especialmente vulnerable por su condición de salud, por su edad, etcétera, quede relegado. Y así fue que se fue diseñando el plan de inmunizaciones, donde por supuesto, sin duda alguna, se priorizó a las personas que mayor riesgo tenían en razón de su edad y sus patologías preexistentes, para de esa manera ir descendiendo en el resto de la población hasta poder contar con mayor cantidad de vacunas y así alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles y bueno, llegar a la situación en la que estamos ahora, donde por supuesto hay gran cantidad de dosis de vacunas y el plan de vacunación se pudo cumplir de manera correcta, de alguna manera. Entonces, bueno, creemos que esto mismo lo hemos replicado en otras comisiones específicas de trabajo que se encuentran desarrolladas en el seno del Ministerio de Salud de la Nación, y insistimos sobre lo mismo, sin dejar de ser independientes y sin dejar de cumplir nuestro rol de vedor y colaborador o controlador de la administración. Formamos parte de lleno del diseño de esas políticas públicas, estamos presentes y no formamos parte de la decisión, pero sí formamos parte a la hora de expresar de alguna manera el termómetro social que tenemos aquí en la Defensoría, producto de la demanda de la ciudadanía, y también nuestra expertise en materia en este caso de salud y de derechos humanos. Y eso nos permite que muchas veces las políticas públicas sanitarias estén dotadas de este enfoque, se nos escucha, se nos pide participación, y creemos que es una estrategia que se puede replicar, porque el hecho de que controlemos a la administración no significa que también podamos colaborar en la política pública para justamente evitar que el diseño de resoluciones o normativas tengan un sesgo propio de la administración que en la práctica experimente el avasallamiento de los derechos de la ciudadanía. Así que nosotros somos partidarios de, en la medida de nuestras posibilidades, y siempre y cuando nos interfiera nuestro mandato constitucional, formar parte y estar presentes para participar en el diseño y el aporte de nuestra experiencia de las políticas públicas en materia de salud. Así que sencillamente era compartir con ustedes esta estrategia que consideramos que la Defensoría del Pueblo la ha implementado de buena manera. Creo que somos la única institución nacional de derechos humanos que ha participado o que forma parte de estas comisiones nacionales de inmunización en el mundo, que están en todos los países, pero creo que, si no me equivoco, somos la única institución que forma parte. Tenemos, bueno, en este caso, el representante de la Defensoría soy yo, pero que está designado por resolución la designación de un representante de la Defensoría del Pueblo para formar parte de esta comisión. Así que creemos que esto se tiene que replicar y que en buena hora es importante que las instituciones nacionales de derechos humanos sea una voz experta en materia de derechos humanos a la hora de formular políticas públicas, o como en este caso, ser una especie de asesor del Estado para tomar decisiones en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano, por compartirnos la importante información de la experiencia de las acciones que vienen realizando. No sé si es que hay algún comentario o pregunta de los asistentes que quisieran hacer al expositor. ¿Alguna persona que quisiera participar o comentar algo? Bueno, si es que no hay comentarios o preguntas, igual se pueden realizar por el chat o hacia el final de las exposiciones. Te agradecemos nuevamente, Maximiliano, por la información que nos has compartido en esta ocasión.
vamos a pedir ahora, por favor, que pudiera participar la doctora Gabriela Bruneto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay. Bueno, buenos ¿Cómo días a está? todas y Buenos todos. días. ¿Cómo estás, Mela? Bueno, me gustó mucho escuchar a Maximiliano porque quizás como en forma previa a lo que quería compartir con ustedes, está bueno dejar en claro que la Institución Nacional de Derechos Humanos, Uruguaya y Defensoría del Pueblo, no tiene un área específica en vejez, en envejecimiento. Cuando comenzó este grupo de trabajo en realidad antes de comenzar esto, ya cuando comenzó la pandemia, comenzamos a pensar en la necesidad de tener un área específica con el enfoque sobre el envejecimiento y las personas mayores. Cuando comenzamos un poco a pensar esto, bueno, quizás en primer lugar tendría que haber hecho la salvedad que estoy ocupando el lugar de la directora Blengio, que es con quien trabajé en un informe que realizamos a comienzos de la pandemia. La doctora Blengio está terminando su mandato como el resto de los directores el 31, el último día de este mes, y comienza un nuevo consejo directivo. Pero cuando comenzó la pandemia del COVID, lo que ocurrió a nivel nacional y lo que se pudo visualizar fue situaciones de extrema vulneración de derechos, principalmente de las personas que se encontraban institucionalizadas, ¿verdad? De las personas mayores institucionalizadas. Lo que hizo la pandemia es visualizar o dejar ver algo que estaba oculto y que en realidad de alguna manera no se quería ver, porque era una realidad que por muchos operadores y por el Estado mismo era de alguna manera conocida. Pero a raíz de la pandemia es que salió a la prensa situaciones extremas de estos establecimientos de larga estadía, en que el propio gobierno puso en funcionamiento mecanismos extraordinarios de fiscalización, y bueno, también a la institución llegaron denuncias de situaciones de vulneración extremas, y a raíz de ahí fue que comenzamos a trabajar en este informe sobre envejecimiento y derechos humanos, poniendo un especial énfasis en lo que es las personas mayores institucionalizadas, entendiendo que dentro del grupo de este colectivo de especial vulnerabilidad son las que están en una condición de mayor posibilidad de vulneración. Entonces, a raíz de ese informe en el cual nos pusimos a trabajar y llegamos a algunas conclusiones que también van un poquito más allá de los establecimientos de larga estadía, es que comenzamos a trabajar más a fondo la temática, ¿verdad? Cabe hacer quizás una apreciación previa que el Uruguay, así como a nivel mundial existe un gran envejecimiento de la población, el Uruguay es el país, conjuntamente con Cuba, dentro de Latinoamérica, más envejecido, ¿verdad? Entre el 2015 y el 2020, el Uruguay duplicó la cantidad de personas mayores a 60 años. La esperanza de vida, por suerte, es cada vez mayor. Esto es una realidad también mundial, y también cabe destacar que el Uruguay tiene un sistema de salud prácticamente universal. Tenemos un sistema público, totalmente público, y un sistema, diría yo, mixto, que vendría a ser como es la obra social en la Argentina, un sistema mutual que abarca a todas las personas que son asalariadas y toda la familia, y también a los jubilados y pensionistas. Obviamente que este sistema de salud tiene varios déficits, no voy a decir de que sea un sistema de salud perfecto, pero por las características propias también de nuestro país, que es un país
relativamente pequeño en territorio y en densidad de población, no llegamos a 3 millones, 3 millones y medio de habitantes, hace que sea bastante más simple de alguna manera el tema del acceso. Y eso también facilitó bastante el manejo de la pandemia, ¿verdad? Nosotros tuvimos una pandemia más benigna, podría decirlo, en el sentido en que no tuvimos necesidad de grandes confinamientos. De hecho, no tuvimos confinamiento obligatorio durante toda la pandemia. Tuvimos un nivel de acceso a la vacunación en forma pronta y también primero atendiendo a los grupos vulnerables, entre ellos las personas mayores y las personas con comorbidades, y también tuvimos una importante accesibilidad por parte de las personas en general a la vacuna. No tuvimos grandes influencias de sectores antivacunas o personas que se resistían a ello. Entonces eso hizo que los programas de vacunación llegaran a tiempo, nunca tuvimos saturación de los servicios de salud. Pero sí los servicios de salud tienen gran déficit en cuanto a lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, que es un problema que abarca a todas las personas, pero es muy importante en el colectivo personas mayores. Y también tenemos importantes problemas también con respecto a los cuidados. Yo había traído una pequeña presentación como con una pequeñísima evolución histórica que se dio con respecto al reconocimiento y los avances legislativos de determinados derechos de las personas mayores. No sé si quieren que se los comparta o, para ser más breve, un poco se los puedo ir mencionando. Obviamente el Uruguay ratificó la Convención Interamericana sobre el Derecho de las Personas Mayores. Es uno de los 8 países ratificantes. Y en el año 1998 comenzó este proceso legislativo de reconocimiento de determinados derechos de las personas mayores, con una primera ley que fue la 17.066, que empezó por definir quién es la persona mayor. Para el Uruguay las personas mayores son a partir de los 65 años, no a partir de los 60, como en principio fija la convención, por más que da ese margen entre los 60 y los 65. En el Uruguay las personas mayores son a partir de los 65, pero muchas prestaciones que se brindan a las personas mayores son recién a partir de los 70, ¿verdad? Bueno, y esta primera ley del año 98 define cuáles son los establecimientos de larga estadía y los tipos de establecimientos que tiene el Uruguay, ¿verdad? Los clasifica en los denominados hogares, que son los que no tienen finalidad de lucro. Después están los residenciales, que estos pueden ser totalmente públicos, existen muy pocos que son totalmente públicos. Pero después sí están los que tienen una gestión a través de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que reciben ayuda y apoyo estatal, pero la gestión es privada. Y después están los residenciales, que sí persiguen finalidad de lucro. Y después están los centros diurnos y centros nocturnos, que son por lo general gestionados por organizaciones de la sociedad civil con contralor estatal. Y una cuarta categoría, que en un principio fue muy bien inspirada, que tiene que ver con los servicios de inserción familiar, es decir, son aquellos en los cuales pueden residir las personas de la familia y al menos 2 o 3 personas mayores más que no tengan problemas de dependencia. Estos servicios de inserción familiar, que en su origen tuvieron un buen espíritu, porque lo que se pretendía justamente es que la persona mayor cumpla con su derecho de permanecer viviendo en un hogar, terminaron siendo un gran problema porque no existe una legislación clara. Cuando se reglamentó la fiscalización y habilitación de estos establecimientos, quedaron por fuera. Entonces no existe una reglamentación clara de quién los fiscaliza, y en los hechos lo que ocurre es que prácticamente no se fiscalizan. Entonces tienen más
cantidad de personas mayores de las que puedan tener, no existen realmente registro de la cantidad de los que hay, existen muchos, se ha podido constatar, que son clandestinos incluso, y como escapan al poder de la fiscalización estatal, es donde se dan los principales abusos y vulneración de derechos. Bueno, después en el año 2004 se dicta la Ley de Protección de las Personas Mayores, en la cual se da un catálogo importante de reconocimiento de las personas mayores, como ser, bueno, ni que hablar, el derecho a la salud, integridad, el derecho a la educación, el derecho a respetar su libertad y autonomía, y también a promover la integración de las personas mayores en la sociedad. Después, en el año 2009, se crea el organismo específico destinado a crear todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del envejecimiento, que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que fue un ministerio que también fue creado 4 años antes de esta ley, en el 2005. A partir de ahí, los establecimientos de larga estadía pasaron a tener un doble contralor, un contralor sanitario por parte del Ministerio de Salud Pública y un contralor social por parte del Ministerio Social a través del Instituto de las Personas Mayores. ¿Esto qué trae como consecuencia? Bueno, esto trae como consecuencia que justamente esta separación entre lo sanitario y lo social hace que las habilitaciones, los trámites de habilitación sean realmente muy burocráticos y engorrosos, al punto de que solamente el 20% de los establecimientos logran terminar el proceso de habilitación. Y la fiscalización también queda un poco como difuminada entre dos organismos estatales, ¿verdad? Y de alguna manera replica esta como división tajante entre los aspectos sanitarios y los aspectos sociales del individuo, cuando debiera existir una visión más holística de la persona humana. Otra ley que fue muy interesante en el reconocimiento de los derechos, no solo de las personas mayores, pero que tiene una especial aplicación en las personas mayores, fue en el 2015 la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, ¿verdad? Ahí se establece el derecho al cuidado como un derecho humano, lo que es muy importante para todas las personas en situación de dependencia, porque vuelvo a repetir, esto no es solo para las personas mayores, sino para todas las personas, cualquiera sea su edad, que estén en una situación de dependencia. Y también es muy importante como con una mirada de género, porque todos sabemos que históricamente los cuidados han quedado de alguna manera a cargo de las mujeres a través de la sociedad y hasta la actualidad, y de alguna manera se plasma el derecho al cuidado como un derecho humano importante. Ahora, el tema es que esta ley, que es muy linda y que cuando se promulgó la idea era que se dieran avances paulatinos en relación a estos cuidados, bueno, quedó en la ley y hay un problema obviamente de recursos a quienes llega realmente estos cuidados. Por ejemplo, en el tema de asistentes personales, el Estado brinda asistentes personales, pero a partir de los 70 años todavía no dio el paso más como para integrar a otros grupos etarios, y en la niñez hasta los 12 años nada más. Y otro tipo de cuidados que no tienen que ver necesariamente con un asistente personal, no se brindan, como pueden ser ayudas para adaptar todo lo que tiene que ver con lo edilicio del domicilio de las personas mayores. Bueno, otras leyes interesantes
que tampoco fueron destinadas a este colectivo, pero que de alguna manera son importantes para las personas mayores, es la ley de cuidados paliativos, que la tenemos vigente desde hace mucho tiempo, pero también tengo que decir que solo accede a los cuidados paliativos el 50% de las personas que los necesitan por un tema de recursos. Y también la ley de voluntad anticipada, que también la tenemos vigente desde hace mucho tiempo, el poder manifestar la voluntad de interrumpir tratamientos médicos en determinadas circunstancias. Hoy está en debate del Parlamento la ley de eutanasia. Bueno, como les decía, y para cerrar, porque no me quiero extender en el tiempo que me dijo Liz que tenía, en ese informe que realizamos en la institución hacemos determinadas recomendaciones que tienen que ver con los establecimientos de larga estadía, que fue nuestro principal enfoque porque fue de donde recibimos mayor demanda de denuncias y donde se veía la mayor cantidad de vulneración de derechos, y otros que tienen que ver con las políticas públicas de envejecimiento en general. Y ahí es que nosotros sugerimos modificar los trámites de habilitación, ¿verdad? Esto de que existan dos organismos y que se fiscalice en forma dividida los aspectos sanitarios y sociales no nos parecía conveniente, y de hecho no estaba la cantidad de establecimientos que logran finalizar este procedimiento demuestra que el mismo no es adecuado. También terminar con una óptica paternalista y sanitarista que tienen en general los establecimientos en el Uruguay, por más que exista se incorporó esta ley, se incorporó esta visión de que los aspectos sociales también importaban, los establecimientos en la vía de los hechos siguen teniendo una concepción sanitarista. Reforzar, es necesario que se refuerce a nivel nacional los recursos para que se puedan realizar las fiscalizaciones, porque justamente las dependencias que se dedican a fiscalizar los establecimientos de larga estadía cuentan con poquísimos recursos humanos y recursos en general. También muy importante que se reglamente respecto de estos servicios de inserción familiar que no están cumpliendo su objetivo. Y a nivel de instrumentos jurídicos, entendemos que es muy importante dar garantías judiciales, entendemos nosotros, la institución así lo entendió en el informe, que debían ser judiciales para el ingreso y egreso de las personas a los establecimientos de larga estadía. Hoy por hoy las personas que se encuentran en una situación de discapacidad o, como denomina la ley, con función mental, no cuentan con un dispositivo jurídico claro, transparente y garantista para su ingreso, ¿verdad? Queda en manos de la persona que lleva a la persona mayor al establecimiento, sea público o privado, y después no hay un contralor de si esa confusión, cuál es la confusión mental, cuánto dura esa confusión mental y si esa persona mayor realmente quiere estar o no quiere estar en el establecimiento de larga estadía. No existe dispositivos jurídicos que amparen el ingreso y también el egreso si quiere egresar esa persona mayor del establecimiento. Sin lugar a dudas, nosotros necesitamos una modificación de lo que es nuestro procedimiento para la declaración de discapacidad de una persona, el denominado juicio de interdicción. No tenemos el mecanismo que tiene la ley argentina, que si no me equivoco fue cuando modificó su Código Civil y Código de Comercio, en que de alguna manera se realiza se realiza como una declaración de discapacidad a medida de la persona, es decir, puede ser capaz o incapaz para determinados actos. Nuestro proceso de interdicción tiene más de 100 años de antigüedad y cuando se declara incapaz a una persona intelectual, lo único que logramos con el proceso judicial es cuidar de alguna manera sus bienes, pero no estamos protegiendo a la persona desde una óptica de protección de sus derechos humanos. Muy lejos de ello, más la incapacitamos de lo que le permitimos. Estamos muy lejos de la Convención Universal sobre los derechos de las personas con discapacidad y muy lejos del modelo social sobre la discapacidad.
Claro está que no todas las personas están en una situación de ser declaradas incapaces, pero sí hay un sector que llega a esa situación y tenemos un instrumento jurídico realmente vetusto y que no contempla y no tiene una mirada de derechos humanos. Y también carecemos, y eso lo quisimos destacar, carecemos de dispositivos jurídicos y procesos legales adecuados que contemplen situaciones propias de las personas mayores, como ser los vínculos de las personas mayores con sus seres queridos, sean estos familiares, como puedan ser parejas preexistentes o nuevas. No tenemos dispositivos jurídicos específicos para que las personas mayores puedan acceder a la justicia en forma adecuada. No se contemplan los tiempos de las personas mayores en la justicia tampoco. Y no tenemos tampoco procesos proteccionales para situaciones de abandono o abuso. Utilizamos los mecanismos que nos dan las leyes de violencia doméstica o las leyes de violencia basada en género, pero no algo específico de la persona mayor, ¿verdad? Bueno, y en líneas generales tenemos un gran déficit en la capacitación de los funcionarios públicos en general, ¿verdad? En la sensibilización y la capacitación del funcionario público para atender a la persona mayor. Creemos que si lográramos capacitar en una perspectiva de derechos al funcionario público, podríamos evitar incluso muchos abusos económicos de los que son objetos, ¿verdad? Es muy común ver que se agarra una persona mayor y se va a nuestro banco de previsión social que dan créditos a jubilados y pensionistas sin ningún problema o a cualquier entidad financiera y son objetos de importantes abusos económicos. Y otro gran problema que tenemos es jerarquizar y capacitar a la función del cuidador de las personas mayores, ¿verdad? Por lo general, las personas que se dedican al cuidado de las personas mayores son personas con escasísimos, son tan mal pagas que tienen escasa capacitación, y si bien tenemos esta ley del Sistema Nacional de Cuidados que fue muy bien inspirada, no se acompañó de los recursos necesarios para realmente a estos cuidadores, incluso los que proporciona el Estado, estén debidamente capacitados para ejercer su función. Bueno, no los quiero aburrir más, quise dar un pantallazo un poquito de cuál es la situación legal que ampara a las personas mayores en mi país. Dejar en claro esto de que, bueno, que me encantaría que el nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional creara un área específica sobre las personas mayores para poder atender de mejor manera a este colectivo en la protección no jurisdiccional, y bueno, con el ánimo con el augurio en realidad de que estas recomendaciones que hicimos a través de este informe por parte de la institución nacional llegue a oídos de las autoridades que están encargadas de, bueno, de diseñar las políticas públicas sobre el envejecimiento. Bueno, muchas gracias por ahora, es lo que tenía para compartir. Estoy así me quieren hacer alguna pregunta o consulta. Muchas gracias, Gabriela Brunetto, por su exposición. Sí, también hay, bueno, dos personas que han levantado la mano. También hay una pregunta en el chat sobre qué porcentaje de personas mayores en relación con el total nacional presenta Uruguay. Y ahora doy la palabra a Maximiliano Nito, que también desea hacer una pregunta. Bueno, el último... Perdón. Perdón. Te escucho y respondo junto igual. No, que estaba primero Carmona antes que mi pedido, así que le doy la palabra a ella y después. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Bueno, aquí nada más felicitar por este informe especial, que me parece que devela una situación que pudiera ser compartida por muchos países, y que la pandemia, bueno, pues es algo que nos dio la oportunidad de que los gobiernos reconozcan en qué situación se encuentran las personas mayores en instituciones de larga estancia. Nosotros estamos justo en el replanteamiento de un informe
de personas mayores, de un informe especial en relación con las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, estamos como en este replanteamiento y esta exposición nos da como mucha luz de por dónde atender este replanteamiento. Una, pues es la felicitación. Dos, si es posible conocer o que en el repositorio de los documentos podamos contar con este informe. Y me parece muy ilustrativo las dificultades que ha señalado con relación a la ley de sistema de cuidados. Acá nosotros en México se tiene también esta ley de sistema de cuidados para las personas mayores. Sin embargo, la implementación del sistema pues todavía es digamos, una asignatura pendiente. Y estos obstáculos y dificultades a partir de la ley y de que tienen el sistema de cuidados nos permite analizar como por dónde también hacer propuestas y acompañamientos en los presupuestos, en la capacitación a quien ejerce la función de la asistencia personal, ¿no? Si nosotros en población, pues sí tenemos bastante más porcentaje y vamos también hacia la vejez con una población que va a la alza, ¿no? Entonces, muchas gracias y también, bueno, felicitar a Maximiliano, que no lo hice en su momento, por la participación en el Consejo de Salud y el enfoque de bioética, que bueno, ya para la segunda semana de septiembre también estaremos comentando en nuestra participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Adelante, Maximiliano, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, Gabriela, la exposición y lo que comentás. Simplemente agregar, coincido con Carmona, que sería importante poder contar con ese documento para ver, me parece que acá lo interesante de estas experiencias es poder compartir con las defensorías estrategias o mecanismos que estén dando resultados para replicarlos. En este caso, en la Defensoría del Pueblo Argentina, sería interesante conocer la metodología de la investigación para poder hacer algo similar. También nuestra idea es poder de acá a fin de año poder iniciar diversas actuaciones de oficios que nos puedan dar información acerca de, bueno, la implementación de la Convención Interamericana en Argentina, con aspectos muy puntuales en temas de salud. Y relacionado con lo que mencionabas acerca de la ley de cuidados paliativos y el acceso real de la población adulta mayor a esta, bueno, Argentina cuenta desde hace muy poquito con una ley de cuidados paliativos que hasta ahora también era de acceso muy restrictivo. Y en ese caso lo que queríamos compartir como experiencia positiva es que la Defensoría del Pueblo, en alianza con las asociaciones de pacientes, que en materia de salud acá en Argentina tienen mucha fuerza, tienen mucho dato, tienen mucha estadística, tienen mucho trabajo realizado. Siempre se han logrado cosas muy positivas, peticiones específicas al Ministerio de Salud, reconocimiento de la patología o creación de direcciones especiales dentro del Ministerio para que se le pueda dar realce a esta problemática, y bueno, por supuesto también proyectos de ley que después han resultado muy fructíferos. Si bien no hace la temática de adulto mayor, para poner ejemplos, tenemos una asociación civil de enfermedades poco frecuentes que han logrado su reconocimiento específico y coberturas especiales para sus tratamientos. Ahora recientemente tiene una ley de oncopediatría, o lo mismo la ley de cuidados paliativos, con lo cual la sociedad civil acá tiene mucho peso, y por supuesto cuentan con nosotros como INDH, como un actor de respaldo y colaborador. Así que yo creo que también las Defensorías del Pueblo tendrían que poder replicarlos, esa alianza o esa comunión. Es interesante porque aparte nos pueden también dotar a nosotros de mucha información. Ellos tienen un termómetro muy específico de los obstáculos que tienen en el sistema de salud, así que creo que es muy relevante. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Gabriela, y sería bueno que nos puedas comentar si se puede descargar ese documento en la página web de ustedes o donde. Gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Creo que ha tomado, quedamos a disposición de poder recibir el enlace al documento para poder compartirlo con todo el grupo de trabajo. Yo solo me permito hacer una pregunta adicional y quería ver si es que esto iba de la mano con la ausencia de un marco normativo que nos compartías.
Es que sí, ¿de qué medida han venido adoptando el procedimiento para la vacunación, el acceso a la vacunación contra la COVID-19 en los establecimientos de larga estancia? Es decir, cómo fue el procedimiento, cómo lo manejaron, ¿no? Si es que la forma de recabar el consentimiento de la persona mayor fue directa, ¿no? Si es que hubo algún procedimiento específico en ese tema que hayan verificado. Gracias. Bueno, espero, si no me recuerdan, si hay algo que no respondo. El informe está en la página web de la institución, se puede descargar totalmente, pero de todos modos yo se lo voy a hacer llegar a Liz para que lo pueda compartir conjuntamente con los otros insumos que nos compartió. Con respecto a la cantidad de personas mayores actualmente en el Uruguay, el censo que nosotros tenemos es muy viejo, es del año 2014, y ahí eran cerca del 14% de las personas, de la población eran las personas mayores. Según datos que no son un censo nacional, pero sí estudios bastante serios, dicen que a la actualidad estamos cerca del 20%. 19,5 o 0,7% de la población serían personas mayores. Y el mayor crecimiento se está dando desde las personas de más de 80 años, ¿verdad? Acá cuando estoy hablando de este porcentaje me refiero a las personas mayores a 65 años, porque como les dije, en el Uruguay consideramos a partir de los 65 años. De cuántas personas mayores están institucionalizadas, no me lo preguntaron, pero lo voy a decir. De acuerdo al último censo era aproximadamente el 3%, pero hay que tomar en cuenta que hay un gran número de subregistros, porque hay muchas organizaciones que funcionan en forma clandestina, o sea que se estima que esto se llega hasta a duplicar, además porque también pasó mucho tiempo desde el último censo a la actualidad. Con relación a lo que decía Maximiliano, me encantó porque cuando lo escuché en la primera exposición de que ellos formaron parte de este grupo asesor para la pandemia, no nos pasó lo mismo en la Institución Nacional de Derechos Humanos, no fuimos convocados, nos hubiera encantado porque creo que hubiéramos dado una visión muy importantes del campo de los derechos humanos y la de bioética. Fue un grupo muy serio, es verdad, trabajó muy bien, pero bueno, la institución no formó parte de él, como tampoco forma parte de esto que también me lo dijiste ahora en esta segunda intervención, que me parece fundamental, unirnos a la sociedad civil y también coadyuvar, porque por más que seamos un organismo de contralor, eso no quiere decir que no podamos cooperar en la elaboración de políticas públicas que estén en el marco del respeto de los derechos humanos. No, me lo quedo como insumo para compartir dentro del organismo porque me parece de suma importancia. En relación a lo tercero que me preguntaron, era el proceso de vacunación. El proceso de vacunación, bueno, se comenzó justamente por vacunar a las personas que estaban institucionalizadas y recabar su consentimiento de aquellas que podían recabarlo, de que podrían darlo, y de las personas que no pueden dar el consentimiento se recurre a los familiares. Acá estoy hablando a título personal porque no fue algo que lo trabajamos a nivel de institución, pero ocurre lo mismo que me temo yo que ocurrió y que debe de ocurrir al día de hoy, de que ocurra con el tema del ingreso y de las personas mayores, porque si bien existe todo una reglamentación en el decreto que reglamenta la ley, que dice que se debe recabar el consentimiento informado para el ingreso de la persona al establecimiento y también para todo lo que sea un tratamiento. La vacunación entraría dentro de lo que es un tratamiento médico o una intervención. Existe todo un protocolo para recabar el consentimiento informado. En la vía de los hechos, lo que ocurre es que las personas, más que nada las que están institucionalizadas, no existen dispositivos transparentes que garanticen que está dando el consentimiento sea realmente legitimado para darlo. Porque muchas veces, bueno, sí, es un familiar, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos la certeza, por ejemplo, de que el familiar que está dando el consentimiento
lo esté dando porque la persona mayor no esté en condiciones de darla. ¿Por qué? Porque no todas las personas mayores están en una situación, por ejemplo, las que están declaradas incapaz, es muy claro, se recurre al curador, que por lo general es un familiar o incluso es cuando no existe nadie, es el director del establecimiento donde está internado. Pero cuando las personas no son declaradas incapaces, son los familiares o los referentes que tienen esas personas. Pero no existe una adecuada garantía de que esa persona realmente sea la que debe disponer por la persona mayor. No sé si soy clara con lo que quiero decir. Es lo mismo que ocurre cuando se lleva a una persona mayor a un establecimiento de larga estadía, porque esa persona mayor, si el director del establecimiento entiende que está en una situación que el decreto denomina de confusión mental, decide la persona que lo trae. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es la confusión mental? ¿Cuánto alcanza la confusión mental? También puede ocurrir que a la persona media hora antes, una hora antes, se le dé una pastilla y no esté en situación de poder responder claramente a determinadas cosas. Entonces, esa falta de dispositivo jurídico garantista, entiendo yo, que puede dar a abusos importantes respecto de la autonomía y el respeto de la libertad de las personas mayores. Si esto ocurrió en el proceso de vacunación o no, no se ha hecho público. Lo que sí hay que decir, y esto sí es cierto, es que a nivel masivo de la población en general, las vacunas fueron aceptadas en nuestro país. La verdad que la vacuna es voluntaria y las personas concurren a vacunarse. Incluso, bueno, ahora hubo un fallo hace poco que se interrumpió la vacunación en niños por un tiempo y las personas estaban desesperadas porque querían vacunar a sus hijos y bueno, hasta que se apeló y se revocó esa disposición. Hay como una adhesión social muy importante a la vacunación y eso operó en todas las franjas etarias. No sé si respondí todo, pero estoy a la escucha. Perfecto, sí, entiendo que sí se respondieron todas las preguntas. Muchas gracias, doctora Brunet. Entonces estaremos Bien, atentos al envío de la información que nos puedan compartir. perfecto. Sí. Gracias. Entonces, para poder continuar ya con la última exposición de la doctora Teresa Maldonado, previamente quería pedirles por favor que pudieran encender sus cámaras para el registro que realizamos siempre de todas las reuniones del grupo de trabajo. André nos va a apoyar con la toma de la fotografía. Por favor, André, quedamos a tus indicaciones. Sí, claro, está bien. Liz, mientras vamos acomodándonos, permíteme por favor saludar a las personas que están acompañándonos en esta importante reunión. Bienvenidos, como siempre, a este espacio que veo que cada vez es mucho más rico, pero son ustedes quienes están haciendo que en realidad sirva para el cometido. Yo felicito a los expositores que he tenido a bien escuchar y también, por supuesto, esperamos la próxima reunión a la doctora Carmona, entiendo, y también la Defensoría del Pueblo de Perú compartirá con ustedes algunas reflexiones sobre sus experiencias. Por lo pronto, les deseo, en verdad, que continúe el éxito de todo este esfuerzo que se está haciendo entre todos y todas para aprender con H intermedia, ¿no es cierto?, lo mejor que estamos desde cada una de nuestras instituciones haciendo en favor de la protección y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Muy bien, Liz, muchas gracias por los segundos que me has dado y ahora sí pasamos a la foto de rigor. Muchas gracias. Gracias, doctora. André, por favor. Sí, listos. Por favor, activar todas sus cámaras. Voy a tomarme unos 10 segundos para registrar todas las capturas posibles, ¿de acuerdo? En 3, 2, 1, va. La última. Muy bien, eso sería todo. Gracias. Gracias, André. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, André. Entonces, para
Para poder concluir con la última exposición, damos la palabra a la doctora Teresa Magnolia Maldonado, representante del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Adelante, doctora Teresa. Buenos días a todos y todas. Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes. Felicitaciones a todos, a los expositores también, porque muy buenas experiencias compartidas y que definitivamente retroalimentan el quehacer de los que estamos en la defensa de las personas mayores. Compartirles un poco sobre la experiencia que se tuvo acá en Guatemala respecto a este derecho a la salud de las personas. Nosotros, previo a que empezara la pandemia, unos meses antes, realizamos una supervisión a las consultas externas de los hospitales nacionales y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque también acá en Guatemala el sistema de salud está fragmentado. Entonces está la Red Nacional de Salud Pública y está el concerniente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es que atiende, toma el tema de salud de las personas trabajadoras en iniciativa privada, en el sector público, y que da la oportunidad de pensionarse a las personas del sector privado que trabajan con empresas privadas. En esta supervisión que realizamos en las consultas externas, nos encontramos con que no se cumple con el derecho al trato preferencial que tienen las personas mayores, ya que este derecho está plasmado en la norma interna, en el decreto 80-96, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. Ahí establece claramente un artículo que toda persona de 60 años y más que acude a una institución pública, autónoma, semiautónoma o privada, tiene derecho a ser atendida de manera preferente. Pues dentro de los hallazgos, las personas las citan a las 6 de la mañana y son atendidas hasta las 11, 11:30. No hay una atención geriátrica o gerontológica. La ley también lo indica, que deben tener una atención geriátrica y gerontológica y no es aplicada. Y el personal que los atiende no está capacitado para el enfoque de derechos humanos que se debe tener para aplicar precisamente este trato preferencial. Ya posteriormente, pues cuando entramos al confinamiento por pandemia COVID-19, empezamos a dar también un seguimiento al sector nacional de salud pública y pues cerró totalmente la accesibilidad de consultas externas. Las personas que asisten a este sistema se quedaron totalmente desamparadas en cuanto a las citas médicas y por consiguiente a proveerles medicamentos. Ya en el sistema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ahí nos percatamos que ellos estaban tratando de implementar teleasistencia a través de llamadas telefónicas y poder contactar con los derechohabientes pensionados de 60 años y más, pero había un gran impedimento porque la persona mayor pues tiene esa gran brecha digital y no están acostumbrados a manejar con mucha facilidad teléfonos celulares y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social necesariamente quería hacerlo a través de teléfonos celulares para tener pues como constancias de que sí iban a hacer la teleasistencia. Y por otro lado, pues también estaba lo relacionado a la entrega de medicamentos. Acá la Defensoría pudo apoyar muchísimo porque entonces ya empezó a contactar con las personas mayores y hacerles ver la importancia de que se fueran familiarizando un poco con la tecnología o bien que los familiares asumieran este reto y que se estuviera en contacto directo con esta institución para que, si bien es cierto, no iban a tener ya una cita médica presencial, pero sí no les iban a dejar de proveer los medicamentos para el mantenimiento de enfermedades crónicas que les afectan. Fue así entonces que nos dimos cuenta que se iban a hacer las entregas a través de servicio de courier. Y estas entidades con servicio de courier tienen ciertos limitantes para acceder a áreas
bastante distanciadas de la ciudad o de áreas urbanas. Entonces acá lo que la Defensoría hizo fue que se negociara entre las empresas repartidoras de los medicamentos y las personas mayores para que se acercaran a puntos que fueran claves o muy conocidos y que fueran accesibles. Entonces se acordó que podían las personas que quedaban muy retiradas a la entrega se acercaran a iglesias a la hora que decía la empresa de courier, se las decían a través de nosotros, o bien a plazas públicas donde podían acceder a estos servicios. Fue así como se logró dar un apoyo bastante puntual a las personas mayores para que no se quedaran sin sus medicamentos. En relación a la teleasistencia, sí, no se pudo hacer pues una gran incidencia como hubiéramos querido, porque sí nos entendemos de que las personas mayores con esta brecha digital que tienen, hay que capacitarlas. También los establecimientos que quieren aplicar esto también tienen que conocer las limitantes que poseen las personas mayores para ser conectadas. Ahora, en relación al Sistema Nacional de Salud Pública, pues sí, hasta la fecha todavía no se han restablecido las consultas externas, las personas mayores están a la deriva, no tienen accesibilidad a medicamentos, no tienen accesibilidad con facilidad a ciertos exámenes necesarios, y es acá donde la Procuraduría de los Derechos Humanos interviene a través no solamente de la Defensoría de las Personas Mayores, sino a través también de la Defensoría del Derecho al Acceso a la Salud. O sea, se comparte el trabajo de alguna manera para que en los casos urgentes y extremos, pues la persona mayor sea atendida. En relación a las vacunas, se le dio también seguimiento. El grupo poblacional de personas de 60 años y más fue el tercer grupo que entró a las jornadas de vacunación de COVID-19, y acá también les dimos seguimiento porque muchas personas mayores no cuentan todavía con un documento de identificación personal por diversas cuestiones. Por ejemplo, una de las que predomina a la fecha es que, bueno, nosotros tuvimos un conflicto armado de 36 años y en esos años muchas municipalidades fueron quemadas, se destruyeron sus registros y las personas no han logrado todavía hacer los arreglos legales correspondientes. Entonces, este era un limitante para que en el momento que se registraran en el sistema de vacunación se los impedía porque no tenían como tal identificarse como personas. Entonces, acá se intervino para que el acompañante de la persona mayor pudiera proporcionar el número de identificación personal y apareciera ese en el sistema y automáticamente se registrara con el nombre de la persona mayor como un apoyo que se estaba dando para que pudiera pues acceder a la primera vacuna. Actualmente ya el grupo poblacional de personas de 60 años y más ya cuenta con la gran mayoría con la cuarta vacuna de COVID-19. Y así hemos dado acompañamiento en cada proceso que se ha visto que hay un impedimento para que puedan tener estos derechos y nosotros aportar las soluciones. Como bien lo mencionaba la antecesora ponente, no necesariamente nos dedicamos únicamente a estar señalando las fallas en la administración pública, sino que también hacemos propuestas para que se encuentren soluciones prontas. Por otro lado, también nosotros para comprobar si el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como el ente rector en el ámbito de salud en nuestro país, estaba acomodando las normas geriátricas que debiesen tener para atención de personas mayores, ya las habían acomodado en cuanto al contexto de pandemia COVID-19. Entonces realizamos una supervisión en este año y ahí dentro de los hallazgos encontramos que pues lamentablemente una persona mayor, una persona profesional está designada para atender dos temas, que es el tema de personas mayores
y el tema de personas con discapacidad, lo cual pues riñe completamente con el enfoque de derechos humanos, porque no podemos estar etiquetando a todas las personas de 60 años y más como personas con discapacidad. También encontramos que desde el 2018 estas normas geriátricas no han sido actualizadas y que menos hayan hecho del 2020 para acá alguna acción relativa para acomodarlas a la prevención, el tratamiento de COVID-19 con enfoque de la vacunación. Y también la falta de personal. Encontramos que aparte de la persona que coordina los dos temas, está un médico que es un médico general, no tiene conocimientos de geriatría, y una secretaria. Entonces es una unidad muy pequeña que fuera de poder aportar, porque tener un fortalecimiento de gestión humana pues está bastante debilitado. Como nos enteramos que no, desde el 2018 no han hecho modificaciones a estas normas geriátricas, entonces nos trasladamos a los centros de salud, a los puestos de salud, que son el primer y segundo nivel de atención en salud, para verificar si ellos ya tenían conocimiento de la existencia de normas geriátricas. La mayoría de ellos nos explicaron que no, que no la conocían. Tan solamente una persona nos dijo, sí tenemos un ejemplar, nos lo trasladaron, pero no nos dieron una inducción o una capacitación para su interpretación, para su aplicación. Y el personal de estos puestos y centros de salud, al preguntarles si conocían la norma interna que protege a las personas mayores, algún estándar internacional, y si pues sabían de que las personas mayores deben tener un trato preferencial y diferenciado, nos explicaron que no han sido capacitadas, que desconocían totalmente los derechos que le corresponden a las personas mayores. Entonces, dentro de las recomendaciones que se emitieron, pues precisamente fueron enfocadas en que se vuelvan a revisar estas normas, que puedan ya hacer cambios relacionados al manejo de COVID-19, y por otro lado, pues el fortalecimiento a través de la gestión del recurso humano, que se fortalezca, que se amplíe, y pues dividir completamente los dos temas, que ya el ministerio nombre a una persona tanto para atender lo que es personas mayores, y también para atender, por otro lado, lo que se refiere a los derechos de personas con discapacidad. También cuando oportunamente se hace la supervisión a las consultas externas de los hospitales y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también se emitieron las recomendaciones correspondientes en relación a que se capacite al personal asignado a estas áreas sobre el tema de la norma interna que protege a las personas mayores, el enfoque de derechos humanos que se tiene que tener, no estarlos visualizando como meramente personas sujetas de asistencialismo, sino que verlos como sujetos de derecho. Y también se les recomendó que ellos consideren la elaboración de un protocolo para atención de personas mayores, porque pues vean, desde el momento que la persona mayor entrevistada nos dice que eran citadas desde las 6 de la mañana y su cita estaba a las 11 de la mañana, pues vemos que hay una gran vulneración a sus derechos, porque muchas de estas personas viven en lugares muy lejanos donde están ubicados estos centros de salud o los hospitales, y llegan sin poder tomar algún alimento, no les permiten salir, no les permiten retirarse, y no tienen las condiciones internas como para que ellos puedan estar en un espacio amigable, donde por ejemplo puedan obtener un vaso de agua, sillas cómodas, espacios que pues ellos se puedan sentir en tantas horas de espera, pues un poco cómodos si fuera el caso. Por otro lado, también nosotros, volviendo al tema de pandemia, también se les hizo seguimiento a los establecimientos de larga estancia, que todavía se denominan asilos,
y ahí se estuvo verificando también que las personas que están institucionalizadas o que ahí residen pudieran tener el acceso a la vacuna respectiva de COVID-19. Como habían restricciones de no poder ingresar a estos establecimientos por medidas de prevención de COVID-19, entonces todo este monitoreo lo hicimos a través de vía telefónica. Solicitamos el total de personas que tienen institucionalizadas o residentes y que nos indicaran la cantidad de ellas que ya habían obtenido la primera, la segunda, la tercera y cuarta vacuna. En algunos establecimientos pues nos explicaron que sí hubieron familiares que se opusieron a que las personas mayores recibieran las vacunas. En este sentido, nosotros les explicamos que ellos tenían que hacer valer el derecho de la persona mayor, ya que si ella expresa o él expresa su decisión de hacerlo, pues que importa la decisión de ellos y no del familiar. En algunos momentos, pues, tuvimos que interactuar o intervenir con familiares que sí solicitaron que nosotros explicáramos por qué estábamos interviniendo y pues se les dio una amplia explicación en relación a que la persona mayor no pierde la capacidad jurídica de tomar sus propias decisiones y que la tenían que respetar. Así se fueron solucionando estos aspectos relacionados a las personas que están institucionalizadas. De interna es la Constitución Política de la República, que es a través del artículo 51, donde se establece que es el Estado el responsable de garantizar el acceso a la salud, a la seguridad y previsión social a las personas mayores. Seguidamente tenemos la Ley de Protección de las Personas Mayores, que es el decreto 8196, aprobada desde 1996, no ha tenido reformas, la cual pues consideramos que sí es necesario pues que las tengan, pero no ha existido esa voluntad política de hacerlo. Y en esta ley que protege a las personas mayores quedó establecido que tienen derecho a la atención geriátrica gerontológica, al trato preferencial que les explicaba, y también explican que establece que tienen derecho a la prevención, a la promoción, primero prevención, a la curación y a la rehabilitación. Ya así, el escenario que viven las personas mayores, no hay acceso a promoción, tampoco a la prevención, porque acá más que únicamente ha sido la jornada masiva de COVID-19 y jamás se ha, a pesar de que se ha recomendado, el ente rector en salud jamás ha sacado jornadas de vacunación, por ejemplo, específicas para personas mayores de influenza, de neumococo, de hepatitis B, nunca lo han hecho. Y no tienen tampoco la certeza de tener el acceso a la medicina curativa, porque cuando no les proveen de manera gratuita los medicamentos, tienen que comprarlo pues de manera personal, los cuales acá en nuestro país los medicamentos son muy caros y se quedan sin acceder. Así también cuando tienen necesidad de algún examen de laboratorio, rayos X o cualquier otro, si el establecimiento no lo tiene, lo remiten a un privado, claro que dicen ellos con costos como que fuera a cobro de un hospital, pero la mayoría vive en pobreza y extrema pobreza y difícilmente pueden cubrirlos. En relación a la medicina con el enfoque de la rehabilitación, no se tiene el acceso porque tampoco la Red Nacional de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública no tiene como tal un programa que permita acceder con facilidad a las personas mayores, y por eso pues hay demasiadas de ellas que por algún motivo han sufrido amputación de algún miembro, no cuentan con una prótesis u ortesis porque son muy onerosas también acá y se quedan así. En cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hay una restricción también para que las personas que ya están en situación de retiro, pensionadas o jubiladas, tengan acceso a la rehabilitación. Hay una
resolución interna de la junta directiva de esta institución que establece que solamente las personas que están activamente laborando tienen acceso a la rehabilitación. Entonces, al igual, así la persona con una pensión o jubilación se queda sin acceder tan siquiera a obtener espejuelos, si es que los necesita, algún andador, una silla de ruedas y menos pues una prótesis o ortesis. En sí, entonces, como pueden ver ustedes, el escenario en que viven las personas mayores acá en nuestro país es un escenario de exclusión, marginación, de gran vulnerabilidad en cuanto al derecho al acceso a la salud. Me quedo por acá, pues ya vamos llegando a las 11 de la mañana. Si ustedes tienen algún comentario, pues estaré presta para atenderlo. Muchas gracias, doctora Teresa. Perfecto. ¿Algún comentario o pregunta que desean realizar? Bien, perfecto. Muchas gracias nuevamente por su participación en esta reunión y compartirnos información sobre la experiencia en su institución y en su país. Muchas gracias. Ya para poder culminar con la reunión, antes no queríamos dejar de hacer una pregunta a Maximiliano Nito, que se hizo a través del chat respecto a cómo abordan el confinamiento domiciliario de las personas mayores en Argentina. Bien, sí, aquí en Argentina tuvimos un gran inconveniente con ese tema. Bueno, desde ya que como es un país federal, cada provincia de alguna manera dictó las disposiciones locales para el manejo del confinamiento, pero puntualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso de que determinó, digamos, en forma arbitraria, de que las personas adultas mayores debían estar confinadas obligatoriamente, que los trámites que no fuesen vitales, como por ejemplo ir a hacer alguna compra o alguna diligencia, tenían que ser realizados por algún representante de menor edad, tomando en consideración o dando por sentado que el hecho de ser una persona adulta mayor no tenían la voluntad suficiente o el conocimiento suficiente como para tomar recaudos y cuidarse, sobre todo en la primera etapa en la que no había vacunas y que obviamente las personas de más de 60 años y con comorbilidades estaban muy expuestas al riesgo de morir por el COVID. Entonces, bueno, por supuesto hubo una fuerte oposición porque desde luego la medida de la administración avasallaba el derecho de la autonomía de la voluntad de las personas adultas mayores y su derecho a la libre circulación. Esto generó, digamos, bastante descontento social y bastante controversia, porque, bueno, limitaba, por supuesto, la autonomía e iba en contra de los principios y preceptos de la Convención Interamericana. Así que, digamos, esto no tuvo buena repercusión y prontamente estas medidas fueron siendo más laxas, y finalmente las personas adultas mayores no todas cumplieron con esta disposición, pero sin duda no tuvo una buena recepción. Perfecto, gracias Maximiliano. Entonces, gracias por atender la consulta que nos han realizado. Perfecto, entonces si no hay más comentarios o consultas, damos por concluida la reunión del día de hoy. Les agradecemos nuevamente por su participación y colaboración. Y para concluir, damos la palabra a la doctora Eugenia Fernández Segarra, adjunta de la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Adelante, doctora. Gracias, Liz. En realidad yo tenía una pregunta para la doctora Teresa Magnolia. Quería saber si ellas tienen alguna experiencia ganada en trabajo realizado con organizaciones de personas mayores en temas de salud, que alguna vez han emprendido algún tipo de intervención junto con ellas. Doctora, la escuchamos. Sí, bueno, en Guatemala tenemos una gran debilidad que no tenemos conformado un tejido sólido de organizaciones de personas mayores porque se dividen en tres grupos. Se dividen en el grupo de organizaciones de personas que son jubiladas del Estado,
el grupo de organizaciones que son jubiladas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el grupo de personas que no tienen cobertura social. Y dentro de ellos no se ha logrado definir un tejido sólido que vaya por un solo ideal. Entonces, hemos tenido experiencias aisladas, más que todo relacionadas cuando ellos refieren problemáticas del acceso a medicamentos, pero es el grupo de pensionados del Estado los que más se acercan con nosotros. Otro problema que hay acá en el acceso a la salud es que a la población indígena no se le respeta la multiculturalidad en cuanto a la medicina que ellos tienen. Entonces, todas estas cuestiones hacen que no se pueda trabajar de una manera muy organizada, pero como le explico, sí de manera independiente más que todo y en relación a medicamentos. Bien, muchas gracias. Yo quisiera más bien aprovechar estos últimos segundos. Hay preguntas con referencia a la agenda pendiente. ¿Qué te parece si culminas tú con esto, que es sumamente importante para que todos los miembros y las miembros del equipo podamos estar al tanto? Liz, por favor, adelante. Sí, doctora. Si consultan por el chat respecto a las próximas fechas, ¿verdad? Las fechas de las reuniones. Reiterar que el caso del webinar está previsto para el 5 de octubre, el miércoles 5 de octubre a las 9 de la mañana, de 9 a 12:30. En promedio esperamos que pueda durar 3 horas y media el evento. Y respecto a la segunda reunión, justo estaba observando en el calendario que la reunión podría ser el martes 13 de septiembre a las 10 de la mañana, como siempre solemos realizar la reunión. Muy bien. Creo que de alguna manera eso contesta las preguntas, pero siempre estamos a disposición, por supuesto. Liz es especialmente central aquí en la organización, por lo cual también le agradezco muchísimo, porque si ella no se hubiera abocado todo este tiempo, creo que tampoco tendríamos la posibilidad de tener organizado este espacio. Al igual que el agradecimiento va para las organizaciones que se han sumado, las instituciones que se han sumado para ser parte de este comité central, ¿no? Que son los que impulsan realmente uno a una a estos encuentros. Asimismo, darles las gracias por las exposiciones brillantes que han tenido nuestros 3 representantes de las diferentes instituciones defensoras de derechos humanos. Creo que vamos avanzando en la línea de compartir conocimiento especial y especializado, diría yo, en materia de defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Es un camino bastante largo y entonces yo particularmente les aliento a que estemos siempre pendientes de estas reuniones, porque esto es en realidad lo que nos va a unir y nos va a posibilitar crear nuevas formas, nuevos entendimientos, nuevas estrategias que puedan permitirnos hacer con éxito, realizar con éxito nuestra labor. Un fuerte abrazo de parte de la Defensoría del Pueblo de Perú y les deseo que este día tengan un día exitoso también. Muy bien, muy amables, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Luego, buen día para todas y todos. Buen día, gracias.